Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tu palabra nos ha invitado otra vez a un banquete nuevamente, para comerla, para digerirla, para que sea parte de nuestro pensar y de nuestro decidir. Señor, gracias también porque has traído a todos los hermanos aquí al grupo. Gracias porque les has recordado y porque han tenido la oportunidad de hacerlo. Si hay alguna otra persona que se va a unir, Señor, recuérdales y tráelos sin ninguna novedad. Bendice también con tu Santo Espíritu no solamente esta reunión ahora, sino también a cada una de las personas que se alimentarán por medio de los videos más tarde. Que ellos también tengan la unción de tu Espíritu Santo para enseñarles, para ayudarles a entender y para ponerlo en práctica en la vida de ellos a medida que ellos le permitan. Te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos al repaso de los versículos de memoria. Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Segunda de Pedro 3:13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en los cuales mora la justicia. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Permítanme aquí hacer este cambio. Y ahora sí seguimos. El que le sigue a ese es Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A este le sigue Hebreos 11:17-19, en un síntesis de la experiencia de fe de Abraham, ¿verdad? Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac se te hará llamada descendencia o simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Primera de Timoteo 2:5, dos aserciones, dos verdades que no podemos contradecir, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Uno. No hay más dioses, no hay más mediadores. Uno solo de cada uno. Primera de Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Hemos estado hablando cómo es por medio de la resurrección que Dios va a cumplir ese pacto, esas promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos sus descendientes en la fe, lo cual nos incluye a nosotros, claro está. Y luego el último que habíamos agregado era de Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, pasemos ahora al estudio. Estamos en el libro, el capítulo 19. Habíamos terminado la semana pasada repasando brevemente las plagas de Egipto. Y habíamos dicho que el estudio, la lectura de los capítulos del 12 al 15 de Éxodo 5 a 12 era la cosa. El capítulo 5 de Éxodo al capítulo 12, al leer esos capítulos ustedes también tendrían mejor entendimiento, mejor comprensión de lo que Dios estaba haciendo por medio de las plagas a Egipto, etcétera. Todos los detalles que espero hayan repasado junto con el video y que se hagan bien familiares
familiarizados con ese material, para que así también lo puedan dominar y lo puedan compartir. Estamos comenzando entonces el capítulo 19, la página 126, y se titula El corazón endurecido del faraón. Comenzamos a leer. Cuando las buenas maneras no lograron que el faraón reconociera el poder de Dios, fueron enviados juicios. Dios, que conoce el final desde el principio, había anunciado que se endurecería el corazón del faraón, incluso que Dios mismo se lo haría endurecer. Vamos a entender esto mucho mejor a medida que leemos este capítulo. Esa es una de las preguntas y de las dudas que las personas tienen cuando leen esos capítulos que les pedimos que leyeran y ven allí una y otra vez que Dios endureció el corazón de Faraón, etcétera, etcétera. Entonces se preguntan, bueno, entonces ¿qué clase de Dios es ese? No le dio la oportunidad a Faraón de decidir por sí mismo. Vamos a ver qué quiere decir. Permitamos que la Biblia hable por sí misma. No le metamos nuestras opiniones e ideas a la Biblia, sino permitamos que la Biblia nos enseñe qué es lo que quiere que aprendamos. Entonces, estamos todavía en el primer párrafo, página 128. Entonces, no obstante, por favor subrayen estas 3 líneas. No obstante, no hay que suponer que Dios endureció deliberadamente el corazón del faraón en contra de su voluntad, de la voluntad de Faraón, no. De forma que le hubiera resultado imposible ceder en caso de haber querido hacerlo. No, eso no es lo que quiere decir cuando Dios dijo, Faraón va a endurecer su corazón, voy a mandar esto, voy a hacer lo otro, voy a llamar aquí, voy a invitar allá, pero él va a endurecer su corazón. No es porque Dios lo está haciendo él mismo. Sigamos leyendo para entender mejor. Dios envía operación de error a fin de que los hombres crean en la mentira, dice en 2 de Tesalonicenses 2:11. Pero solo a quienes han rechazado la verdad y aman la mentira. Están enamorados de la mentira. Están dedicados y entregados a la mentira, es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Cada uno obtiene lo que más desea. Aquel que desea hacer la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina, de acuerdo con Juan 7:17. Pero a quien rechaza la verdad, no le queda más que tinieblas y engaño. ¿Eso es lo que escogemos? Eso es lo que Dios nos permite tener. El siguiente párrafo comienza con 2 líneas, por favor, subráyelas y pónganle una estrella, porque aquí van a ver varios puntos en este párrafo que nos van a ayudar a entender. Dice, es interesante observar que fue la manifestación de la misericordia de Dios lo que endureció el corazón del faraón. Veamos otros puntos. La sencilla demanda de parte del Señor fue objeto de negación y burla. Comenzaron entonces a caer las plagas, pero no de forma inmediata. Pongan un 1 allí al principio de esa línea. Ahí está uno de los puntos. Comenzó con las plagas, pero no fueron todas al mismo tiempo ni enseguida, sino dejando un intervalo suficiente como para que el faraón reflexionara. No fue que lo aturdió y entonces por eso el faraón no pudo decidir. No. Seguimos. Pero como el poder de los magos parecía igual al de Moisés y Aarón, Faraón no accedió a la petición. Entonces quedó manifiesto que había un poder superior al de sus magos. Pudieron hacer subir ranas, ¿recuerdan? Sobre la tierra de Egipto, pero no pudieron librarse de ellas. Allí está otro factor muy importante de que recordemos. Dios pone límites a lo que Satanás y sus secuaces pueden hacer. Seguimos leyendo. Entonces el faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Esto viene de Éxodo 8:8 y ahí viene el punto número 3. Noten allí, había aprendido del Señor lo suficiente como para llamarlo por su nombre, porque le dijo a Moisés y Aarón, oren a Jehová. Ya sabía el nombre.
No le quería creer el poder, ¿verdad? Página 129. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón. Moisés clamó a Jehová tocante a las ranas que había mandado sobre el faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Las juntaron en montones y apestaban la tierra. Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, ¿qué hizo? Endureció su corazón y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Esto viene de Éxodo 8, versículos 12 al 15. En el siguiente párrafo, por favor, la primera parte es una cita de Isaías 26, 10. Por favor, pónganle un círculo o un rectángulo alrededor, algo, porque este versículo está perfecto a la situación y las circunstancias de Faraón en cuanto a lo que está haciendo con su corazón y cómo está respondiendo o no respondiendo a Dios. Dice, se mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá justicia, sino que en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Podría yo agregar, no mirará a la majestad de Jehová ni teniéndola enfrente de las narices, ¿verdad? Porque estaba viendo el poder de Dios y todavía seguía rechazando, resistiendo, rechazando. Así sucedió con el faraón. El juicio de Dios aplacó su altanería, pero al ver Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. Cuando el Señor envió la siguiente plaga de moscas, el faraón dijo, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis muy lejos. Orad por mí. Fíjense ustedes, en la parte baja de la página 128, él les dijo, quiten las ranas, hablen a Jehová, pídenle a Jehová y pueden irse. Cuando ya no quiso, les dijo no se pueden ir. Y ahora les dice pueden irse, pero no vayan muy lejos. O sea que está diciendo sí, pero. Le está empezando a poner los peros. Ya no es que sí se pueden ir, sino sí, pero. O sea que ya comienza a ponerles a ellos, no solamente la negativa a la petición que han hecho, sino que ahora comienza a ver si ellos aflojan en algún lado. Seguimos leyendo. Así sucedió con el faraón. El juicio de Dios aplacó su altanería, pero al ver el faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. Cuando el Señor envió la siguiente plaga de moscas, el faraón dijo, perdón, sí, yo leí todo esto, ¿verdad? Pero sigamos. Os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí, que las diversas clases de moscas se alejen del faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que el faraón no nos engañe más, impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Jehová. Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés y apartó todas aquellas moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. ¿No les parece eso interesante? Ni una mosca quedó, porque nosotros conocemos cómo obran las moscas, ¿verdad? Y aun cuando sea una se cuela por algún lado, o una queda, o aun cuando sea los huevos por allí quedan y después salen. Pero cuando Dios limpia lo que limpia, lo limpia completo, enteramente. Pero también esta vez el faraón endureció su corazón y no dejó partir al pueblo. Y así fue sucediendo con cada una de las plagas. Espero que hayan todos hecho la tarea de leer, como les dije al principio, de Éxodo capítulo 5 al capítulo 12, y así repasan lo que estudiamos la vez pasada y entienden mejor lo que estamos estudiando en este capítulo y los que van a seguir. No se nos proporcionan todos los detalles en cada caso, pero vemos que fue la paciencia y misericordia de Dios lo que endurecía el corazón del faraón. Subrayen, por favor, la misma predicación que animó los corazones de tantos en los días de Jesús, lograba que otros
desarrollaran más y más amargura en su contra. La resurrección de Lázaro, y tal vez ustedes conocen la historia, fijó en los corazones de los judíos incrédulos la determinación de matar a Jesús. Vamos allá, a Juan 12, del versículo 9 al 11. Juan, capítulo 12, para que veamos hasta qué punto llegaba el odio de los escribas y fariseos y saduceos contra Jesús. Juan, capítulo 12, versículo 9 al 11. Claro, estamos en el Nuevo Testamento. Y dice así: entonces mucha gente de los judíos entendió que él, Cristo Jesús, estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, el cual había resucitado de los muertos. Cristo había resucitado a Lázaro, que había estado 4 días muerto en la sepultura, ya lo habían enterrado, y lo resucitó. Y cuando escucharon que había resucitado, muchos se alegraron, pero otros no se alegraron. En pocos días Jesús fue a Jerusalén, a la Pascua, y entonces cuando la gente supo, no a la Pascua, a otra cosa que fue allá, pasó por allá, y entonces querían todos ver a Jesús. Claro, cuando sabían que Jesús estaba por allí, todos querían ir a verlo, pero no solamente querían verlo a él, querían ver a Lázaro, a razón de que sabía que había sido resucitado. Seguimos leyendo ahí en el versículo 10. Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de Lázaro. Así que Jesús hace esta presentación de su poder para que muchos creyeran en él, y muchos creyeron en él a causa de ese milagro. Pero lo mismo que hizo para influenciar a la creencia, a la fe, a muchos, entonces también endureció el corazón de los demás y dijeron: ahora con mayor razón tenemos que matarlo, quitarlo, sacarlo de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es ahora cada vez peor y más personas lo están siguiendo. No solamente tenemos que matar a Jesús, tenemos que deshacernos también de Lázaro. En otras palabras, decir, nos tenemos que deshacer de la evidencia, ¿verdad? Tenemos que deshacernos de la evidencia. Ahora regresemos a la página 129 y terminamos de leer allí. El juicio revelará el hecho de que todo aquel que rechazó al Señor, endureciendo su corazón, lo hizo frente a la manifestación de su misericordia. Nuevamente se vuelve a repetir lo que hemos estado subrayando desde el principio. Por favor, subrayen esa última oración. El juicio revelará. Todos aquellos que endurezcan sus corazones y se rebelen contra el Señor y lo rechacen hasta el último momento, lo harán porque han visto la misericordia de Dios presentada directamente a ellos. Página 130, el propósito de Dios para el faraón. Luego Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante del faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Por tanto, ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga, y desaparecerás de la tierra. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todo esto tiene que ver no solamente con la reacción y las reacciones de Faraón, sino también con el carácter de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué demuestra aquí esto en cuanto al carácter de Dios? Quiero también recordarles que la vez pasada, cuando repasamos lo de las plagas, al final del estudio de la semana pasada, comenzamos cuando
Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron que venían en nombre de Dios, el gran yo soy, para pedirle que dejara ir al pueblo. Y la respuesta de faraón, ¿recuerdan cuál fue? ¿Quién es Jehová para que yo los deje ir? Queriendo decir, yo soy aquí el que mando, tengo toda la autoridad. ¿Por qué tengo que ceder mi autoridad a cualquier otra persona? ¿Quién es ese? Dios está respondiendo por cada uno de estos, está respondiéndole con su misericordia para que se dé cuenta que Él es un Dios no solamente de poder, sino un Dios de gran potencia. Seguimos leyendo. La traducción más literal del hebreo del doctor Kalish dice así, de lo que acabamos de leer, porque ese es otro punto que tenemos que aclarar aquí también. Voy a volverlo a leer. Al final del párrafo que ya terminamos, dice, a la verdad, esto es Dios hablándole a Faraón, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahí está otra cosa que algunas veces las personas ponen objeciones y dicen, entonces lo agarró como un cochinillo de indias para que le sirviera de propaganda, lo usó como quiso y no le importó qué le pasaba a Faraón. ¿Es eso lo que estamos viendo? Veamos a ver. Entre otras cosas, la traducción del doctor Kalish dice así, porque he aquí que habría podido extender mi mano y habría podido golpearte a ti y a tu pueblo con pestilencia, y tú habrías sido cortado de la tierra. Pero solo por esta causa he permitido que existas, a fin de mostrarte mi poder y que mi nombre pueda ser conocido por toda la tierra. O sea, le está diciendo, yo podría haber hecho conocer a todo el mundo en cuanto a mi poder y mi potencia, dándote bien duro y acabándote con los golpes, pero te lo estoy mostrando por mi misericordia para que tú entiendas y el resto de la tierra también lo entienda. Seguimos leyendo. La versión de Dios habla hoy traduce la misma idea y dice, yo podría haber mostrado mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga y ya habrías desaparecido de la tierra, pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Noten la misericordia de Dios en cada uno de esos mensajes que le envía. El siguiente párrafo, por favor, subrayen las primeras 3 líneas. Otro punto principal. Dice, no se trata, como tan a menudo se supone, de que Dios trajera a la existencia al faraón con el expreso propósito de volcar su venganza sobre él. Una idea tal es un gran deshonor al carácter del Señor. La verdadera idea consiste en que Dios había podido destruir al faraón desde un principio, liberando así su pueblo sin demora alguna. Eso, no obstante, no habría estado de acuerdo con el carácter invariable del Señor, según el cual concede a todo ser humano amplia oportunidad para que se arrepienta. Dios había tenido una gran paciencia con la obstinación del faraón y ahora se disponía a enviarle juicios más severos. No obstante, no lo haría sin advertirle antes fielmente, de forma que incluso entonces pudiera volverse de su maldad. Dios había mantenido con vida al faraón y había demorado el envío de su juicio más severo que lo destruiría, a fin de poder mostrarle su poder. Recuerden, él le está contestando a la pregunta, ¿quién es Dios para que yo deje ir al pueblo? Dios le está dando la respuesta a la pregunta que él hizo. Seguimos entonces. Página 130 al final. Dios había mantenido con vida al faraón y había demorado el envío de su juicio más severo que lo destruiría a fin de poder mostrarles su poder. Pero el poder de Dios se estaba manifestando
por entonces para la salvación de su pueblo, y el poder de Dios para salvación es el Evangelio, según Romanos 1:16. Por lo tanto, Dios estaba manteniendo al faraón con vida a pesar de la obstinación de este. Faraón se merecía que lo destruyeran, ¿verdad? Por la obstinación, por cabeza dura, por rebelde. Se lo estaba ganando. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, ¿verdad? Pero Dios tenía misericordia y paciencia, una y otra vez, llevándolo con paciencia, dándole tiempo que se diera cuenta por sí mismo y entendiera. Seguimos entonces. Ese evangelio era tan poderoso para salvar al faraón como lo era para salvar a los israelitas. Subrayen eso y pónganle una estrellita también. Ese evangelio era tan poderoso para los dos. Recuerden que la vez pasada, en la página 127, leímos aquella oración en el segundo párrafo que yo les dije que la pusieran en colores y demás, donde decía, no era la voluntad de Dios liberar a los israelitas, dando muerte a sus opresores, sino convirtiéndolos. Él quería darle libertad a los israelitas y libertad a Faraón del pecado también, que lo conociera. Seguimos ahora de regreso en la página 131. Hemos citado la versión Dios habla hoy por su mayor claridad en el texto, pero no porque esa misma verdad no se encuentre también en la versión más común, que es la Reina Valera 1995. Y de allí se cita ahora y dice, a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aún entendiendo que te he puesto, se refiere al establecimiento del faraón en el trono. El versículo dista mucho de afirmar que Dios hizo tal cosa con el propósito de enviarle las plagas y destruirlo. No, ese no era su propósito. Lo que el texto declara es que, subrayen, el propósito era mostrar el poder de Dios y dar a conocer su nombre en toda la tierra, inclusive en Faraón y en todo su pueblo de Egipto, ¿verdad? La suposición de que Dios puede demostrar su poder y dar a conocer su nombre solo mediante la destrucción de los hombres, ¿qué es eso? Deshonra a Dios y es contraria al Evangelio. Así que si tenemos la duda o nos expresamos de esa manera, debemos tener cuidado. Tenemos que entender lo que la Biblia nos está diciendo. El carácter de Dios no es un carácter que quiere destruir y acabar. Es un carácter de amor. Él no tiene amor, es amor. Por lo tanto, todo lo que hace es motivado e impulsado por el amor a la persona, al pueblo, al grupo, a la familia, a quien se esté revelando a sí mismo. Él manda la revelación de su carácter, nos la hace ver para que nosotros la entendamos, nos enamoramos de Él y así le permitamos que Él nos cambie. Seguimos leyendo entonces donde estábamos allí. La suposición de que Dios puede mostrar su poder y dar a conocer su nombre solo mediante la destrucción de los hombres deshonra a Dios y es contraria al Evangelio. Alabad a Jehová, repitamos juntos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso viene de Salmo 106:1. Les voy a pedir que, como tarea, por así decirlo, lean el Salmo 136 y cuenten cuántas veces esa frase se encuentra en ese salmo, porque para siempre es su misericordia. ¿Ok? Escriban la tarea para que sepan cuál salmo es y qué es lo que deben de buscar y aliméntense con ese salmo también. Ese salmo da un recuento también de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel.
al liberarlo. Seguimos ahora en la página 131, el último párrafo es un párrafo largo. Dios quería que su nombre se conociera en toda la tierra. Y así sucedió, pues leemos que 40 años más tarde los habitantes de Canaán se llenaron de pánico al acercarse a los israelitas, debido a que se recordaban la forma prodigiosa en que Dios los había librado de Egipto. Subrayen, por favor, pero el propósito divino se habría podido cumplir igualmente si el faraón hubiera aceptado a la voluntad del Señor. El nombre de Dios fue conocido con el acceder de Faraón o sin el acceder, con la obediencia de Faraón o sin la obediencia de Faraón. Qué bueno hubiera sido que hubiera sido con el hecho de que él se hubiera entregado, porque el propósito de Dios igual se llevó a cabo, pero Faraón no tuvo entonces el beneficio de lo que Dios quería hacer por él. Seguimos leyendo. Supongamos que el faraón hubiera reconocido al Señor y aceptado el evangelio que se le predicó. ¿Cuál habría sido el resultado? Habría hecho como Moisés, cambiando el trono de Egipto por el oprobio de Cristo y por un lugar en la herencia eterna. Subrayen, de esa forma habría sido un poderosísimo agente en la proclamación del nombre del Señor a toda la tierra. El hecho mismo de la aceptación del evangelio por un rey poderoso habría dado a conocer el poder del Señor de una manera tan efectiva como lo hicieron las plagas. Y el propio faraón, de ser perseguidor del pueblo de Dios, habría podido, como Pablo, haberse convertido en un predicador de la fe. Pero desgraciadamente no conoció el día de su visitación. No se dio cuenta de la oportunidad que tuvo. No que no se dio cuenta, no quiso darse cuenta, ¿verdad? Voluntariamente se quedó ignorante, como hemos leído antes en Segunda de Pedro, ¿verdad? Página 132. Observa que el propósito de Dios era que su nombre fuera declarado en toda la tierra. No tenía que suceder en un rincón. La liberación de Egipto no era algo que concernía solamente a unos pocos en cierta región de la tierra. Había de ser para todos. En Lucas 2:10 dice que Lucas 2:10 de la versión Dios habla hoy. De acuerdo con la promesa hecha a Abraham, Dios estaba librando de la esclavitud a los hijos de Israel, pero la liberación no era solo por causa de ellos. Mediante su liberación, habría de darse a conocer su nombre y su poder hasta lo último de la tierra. El tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham estaba acercándose. Pero dado que esa promesa incluía a toda la tierra, se requería que el evangelio fuera proclamado con un alcance en correspondencia. Los hijos de Israel eran los agentes escogidos por Dios para llevar a cabo esa obra. Alrededor de ellos, como un núcleo, se había de centrar el reino de Dios. Subrayen las siguientes dos líneas. La infidelidad de ellos, de los israelitas, a su cometido hizo que el plan de Dios se retrasara, pero no que cambiara. Aunque fracasaron en proclamar el nombre del Señor e incluso apostataron, Dios dijo: sabrán las gentes que yo soy Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Ezequiel 36:23, y también pueden ver el contexto en versículos 22 al 33. Vamos allá a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel está en el Antiguo Testamento
Si abren la Biblia más o menos a la mitad, está aproximadamente en Salmos. Sigan hacia adelante como que van hacia Apocalipsis, hacia el final de la Biblia. Encuentran a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Si llegan a Daniel, ya lo pasaron. Ezequiel 36. Vamos a leer de los versículos 22 al 33. Comienzo a leer. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Recuerden, estos eran los emisarios que Dios había escogido para que proclamaran su mensaje en toda la tierra. ¿Qué habían hecho? Difamar el nombre de Dios, profanarlo. Le habían dado, en vez de darle la buena propaganda, le habían dado una propaganda en contra, ¿verdad? Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque ¿qué hicieron? Se fueron a adorar a otros dioses, ¿verdad? Ídolos en vez de adorar a Dios. Versículo 26. Y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré delante de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, porque nunca más recibáis oprobio de hambre entre las gentes. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos porque vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová. Séaos notorio, avergonzaos y confundíos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová: el día que os limpiaré de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas. Esto era lo que Dios se proponía hacer por medio del Israel antiguo. Ahora se propone hacerlo por medio de nosotros, el Israel espiritual, los descendientes espirituales, los descendientes de fe de Abraham. Cuando le demos campo en nosotros para que Él haga la limpieza, la transformación en nosotros, entonces el resto del mundo lo verán hecho en nosotros y serán atraídos a Dios. ¿Estamos dispuestos a permitirle a Dios que haga eso en nosotros? Quiero hacer una ilustración más en cuanto a lo que hemos leído en este capítulo, el corazón endurecido de Faraón. Y espero que hayamos puesto mucha atención a cada uno de los puntos que resaltamos. Para ilustrar esto, quiero pedirles que piensen en la cera y que piensen en la arcilla. Si ustedes sacan un poco de cera y lo ponen al sol, la luz, el rayo, la energía, el calor del sol, ¿qué le va a hacer a la cera? Lo va a derretir. Ahora imagínense ustedes que traen una manotada de arcilla y la ponen inclusive al lado de la cera, en el mismo lugar donde está brillando el mismo sol. ¿Se derrite la arcilla? ¿Qué le sucede a la arcilla?
se endurece. Pero el sol derritió la cera. ¿Qué pasó? Porque la arcilla se endureció. ¿Fue el sol el que tuvo la culpa? El sol brilló y el sol dio su luz y el sol dio su calor tanto a la cera como a la arcilla. Pero el material, la respuesta, cómo respondió la cera fue derritiéndose. Cómo respondió la arcilla fue endureciéndose. Faraón tenía la oportunidad, y cualquiera de nosotros podemos ser lo mismo que Faraón. Tenemos la oportunidad porque Dios nos ha dado la libertad de escoger. Y así entonces podemos, cuando los rayos del sol de Dios, cuando su verdad, su luz brilla sobre nosotros de su palabra, tenemos dos opciones. Podemos hacerlo de la cera y derretirnos, aceptarlo, permitir que Él haga en nosotros todo lo que nos propone hacer. O, como Faraón hizo, podemos endurecer nuestro corazón. Y el mismo amor, la misma misericordia, la misma paciencia de Dios puede endurecer nuestro corazón hasta que está tan duro como la arcilla al sol. Eso fue lo que le sucedió a Faraón. Por eso podemos entender por qué Dios dice tantas veces allí en esos capítulos del 5 al 12 de Éxodo: yo endureceré el corazón. ¿Y será que endureceré el corazón de Faraón? Él era el sol. Pero la forma en que respondió Faraón dependió de quién? De Faraón. Vio todo lo mismo que vieron los israelitas, lo vio Faraón. Pero Faraón se endureció hasta el punto de su misma destrucción. El próximo capítulo es el capítulo 20, salvos por su vida. Por favor, no se les olvide que también pueden leer los capítulos por adelantado y así entonces también sacamos más cuando lo leemos la segunda vez juntos y también entendemos mejor. Por favor, vamos a postrarnos para la oración y entonces después de esto, por favor, quédense para el grupo de oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias por ayudarnos a entender un poco mejor la forma en que tú te propones y nos sigues y nos persigues para alcanzarnos. Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones, respondamos a ti como la cera responde a la luz y el calor del sol. Que tengamos un corazón dispuesto a recibir con gozo, a permitir, a darte la autorización de que hagas en nosotros la transformación que te propones hacer y que tú solamente puedes hacer. Ya estamos cansados de tratar de hacerlo por nosotros mismos, solo para caer de bruces y darnos cuenta que no podemos por nosotros mismos. También, Señor, ayúdanos para que en cualquier forma en que nuestro corazón o nuestra mente estemos siendo en contra de ti, estemos igual que Faraón, resistiéndote y rechazándote. Señor, ayúdanos a ver esto antes de que sea demasiado tarde y que cambiemos, Señor, ese corazón de piedra en un corazón de carne porque te permitimos que tú nos lo cambies. Señor, bendice a nuestras familias de la misma forma. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.